Apreté el gatillo por tercera vez, y la bala entró a través de su corazón y de sus pulmones. A día de hoy, la pena de muerte suscita polémicas, pero a pesar de los debates, la ejecución sigue siendo el castigo definitivo para el más horrendo de los crímenes. Así que lo apuñalé primero allí. Lo hice un par de veces mientras lo hacía, mis voces se reían y riendo más fuerte. Sin embargo, de alguna manera, la historia de los que se enfrentan al corredor de la muerte puede ser desgarradora, especialmente cuando son solo niños. Ofrezco mis más sinceras disculpas a la familia Graver, pero sé que mis palabras nunca serán suficientes. Behnam Sari. A los 15 años, Behnam había terminado su primer año de instituto y soñaba con un futuro brillante. Sin embargo, el destino le tenía reservado un plan diferente. Aquel fatídico 21 de abril de 2005, una disputa aparentemente inocente sobre las palomas de Behnam se convirtió en una pesadilla. Se produjo una pelea entre Behnam y Mehrdad, un joven de 18 años. Mehrdad, armado con un cuchillo, y Behnam, que empuñaba un hacha, se enzarzaron en un acalorado altercado. Trágicamente, durante la refriega, Mehrdad sufrió heridas graves y fue trasladado de urgencia al hospital. A pesar de los esfuerzos médicos, Mehrdad sucumbió a sus heridas, dejando tras de sí una familia en duelo y una comunidad destrozada. El miedo y el pánico se apoderaron del corazón de Behnam cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación. Huyó del lugar en busca de consuelo y orientación de su padre. Con el corazón encogido, Behnam confesó a su padre lo que había sucedido, esperando comprensión y apoyo. En un intento desesperado por proteger a su hijo, el padre de Behnam tomó la difícil decisión de llevarlo a la policía. La fecha exacta de la detención de Behnam sigue siendo desconocida, pero posteriormente fue recluido en la prisión de Adelabad, situada en Shiraz. Tras los muros de la prisión, Behnam se enfrentó a la dura realidad de sus circunstancias. En medio de su confinamiento, se dedicó a tejer como medio de consuelo, soñando con el día en que pudiera salir de la prisión, regresar a su comunidad y continuar su educación. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el destino de Behnam pendía de un hilo. Los engranajes de la justicia empezaron a girar, y Behnam tuvo que enfrentarse a un juicio en la sección 5 del Tribunal Penal de la provincia de Fars. Acusado del grave delito de asesinato, el futuro de Behnam se tambaleaba al borde de la incertidumbre. Soy un asesino. Cometí un asesinato cuando tenía 15 años. Me arrepiento de mi acción. Fue un accidente. Por favor, sálvame. Los detalles del juicio de Behnam están rodeados de misterio, y apenas se dispone de información que arroje luz sobre el proceso. No está claro qué pruebas se presentaron contra él, ni el alcance de su defensa. Lo que sí sabemos es que Behnam negó con vehemencia la acusación de asesinato premeditado, expresando un profundo arrepentimiento por sus actos y afirmando que el incidente fue un accidente. En una entrevista con el periódico Etemad Meli, Behnam reveló que Mehrdad había sido una fuente de acoso y amenazas constantes. Compartió el tormento que sufría, relatando cómo Mehrdad le había pedido que participara en actividades ilícitas. Behnam, sintiéndose atrapado y temiendo por su vida, atacó en defensa propia, con la esperanza de protegerse del cuchillo de Mehrdad. Creía que si no hubiera actuado, Mehrdad le habría quitado la vida. El abogado defensor de Behnam, Mohammad Mostafai, y el propio Behnam pusieron de relieve varios fallos críticos en el proceso judicial. Una de las cuestiones clave fue la interpretación y aplicación del artículo 206.2 del Código Penal Islámico, que desempeñó un papel fundamental en la condena de Behnam. Según este artículo, si un asesino comete un acto intencionado, que suele ser letal, se considerará intencionado y sujeto a quesas, aunque no se demuestre la intención de matar. Los jueces del caso de Behnam se basaron en este artículo para determinar que su acto era típicamente letal, a pesar de que él insistía en que había sido accidental. La intención de llevar a cabo el acto, típicamente letal. La defensa de Behnam argumentó que, aunque utilizó un arma letal, su golpe en el cuello de Mehrdad no fue intencionado. Behnam alegó que su intención era golpear la mano de Mehrdad, pero que, debido a un movimiento repentino, el hacha cayó en su lugar sobre el cuello de Mehrdad. Lamentablemente, los jueces no investigaron a fondo este aspecto crítico del caso. No consideraron detenidamente si Behnam apuntó intencionadamente al cuello de Mehrdad o si se trató de un desafortunado accidente. Esta falta de investigación suscita serias dudas sobre la validez del veredicto y el compromiso del sistema judicial con el esclarecimiento de la verdad. ¿Tuvo en cuenta el tribunal adecuadamente su edad y la posible repercusión que pudo haber tenido en su juicio y su toma de decisiones?
Las normas internacionales de derechos humanos reconocen la singular vulnerabilidad de los niños y subrayan la necesidad de que se les preste una protección y unas consideraciones especiales en sus procedimientos judiciales. La defensa de Behnam argumentó que se debería haber tenido en cuenta su edad y que se debería haber realizado una evaluación más exhaustiva de su estado mental y su capacidad. Otra cuestión flagrante en el caso de Behnam fue la falta de un juicio justo. El propio Behnam expresó su decepción con el abogado asignado por el Estado, que le tomó las huellas dactilares y luego desapareció, dejándolo sin representación legal adecuada. Mohammad Mostafai no intervino como abogado defensor hasta más tarde, pero para entonces el juicio ya se había celebrado. La ausencia de un representante legal competente y dedicado durante las fases cruciales del juicio suscita dudas sobre la capacidad de Behnam para presentar una defensa efectiva. También pone de relieve la importancia de garantizar que los acusados tengan acceso a un letrado cualificado a lo largo de todo el proceso judicial. El caso de Behnam Sare pone al descubierto importantes defectos legales que arrojan dudas sobre la imparcialidad e integridad del sistema judicial. La interpretación errónea del artículo 206.2 del Código Penal Islámico, el hecho de que no se investigara a fondo la intención de las acciones de Behnam, la falta de consideración por su edad y la ausencia de representación legal adecuada contribuyen a un proceso profundamente viciado. La culminación del juicio de Behnam dio lugar a un veredicto que alteraría para siempre el curso de su vida, dejando tras de sí un rastro de dolor y preguntas sin respuesta. El 13 de noviembre de 2005, la sección 5 del Tribunal Penal de la provincia de Fars dictó una sentencia escalofriante condenando a muerte a Behnam. El tribunal lo consideró culpable de asesinato, basándose en la interpretación errónea del artículo 206.2 del Código Penal Islámico, que tipificaba su acto como típicamente letal, a pesar de sus alegaciones de daño accidental. Este veredicto fue confirmado posteriormente por el ramo 33 del Tribunal Supremo el 14 de mayo de 2006, solidificando el destino de Behnam. Los engranajes del sistema judicial habían girado, sellando su destino con una sentencia que le perseguiría hasta sus últimos momentos. Es importante señalar que Behnam no fue informado de su inminente ejecución hasta agosto de 2007, casi 2 años después de que se dictara la sentencia. La falta de comunicación y transparencia en torno a su caso no hizo sino agravar el inmenso sufrimiento que padecieron Behnam, su familia y su abogado defensor. En una petición desesperada de ayuda, Behnam se dirigió a activistas de derechos humanos y a la opinión pública, expresando su deseo de vivir y ser libre. Imploró a quienes defienden los derechos humanos y aprecian la libertad que lo salvaran de la inminente horca. En sus palabras resonaba la desesperación, pues sabía que estaba viviendo sus últimos días, esperando el momento en que lo llevarían a la cámara de ejecución. El 26 de agosto de 2008 llegó ese temido día. Behnam Sare fue ahorcado en la prisión de Adelabad, en Shiraz, y su vida se extinguió a la tierna edad de 18 años. Las autoridades, insensibles e indiferentes, no informaron a su familia ni a su abogado defensor antes de la ejecución, lo que agravó aún más el dolor y la angustia experimentados por todos los implicados. El caso de Behnam expone las deficiencias de un sistema que no tuvo en cuenta las complejidades de su situación. Le negó un juicio justo y, en última instancia, le arrebató la vida. En 1994, el estado de Carolina del Sur ejecutó a George Stinney Jr. George Stinney Jr. nació el 21 de octubre de 1929 en Alcolu, Carolina del Sur, una pequeña ciudad marcada por las tensiones raciales y una arraigada segregación. Al crecer en la era de Jim Crow, George experimentó de primera mano la dura realidad de la discriminación racial que asolaba el sur. La familia de George, como muchas familias afroamericanas de la época, se enfrentaba a enormes retos en su vida cotidiana. Sus padres, George Stinney Sr. y Amy Stinney, trabajaron incansablemente para sacar adelante a su familia, a pesar de las escasas oportunidades de que disponían. George, el menor de 7 hermanos, era conocido por su carácter tranquilo y amable. Los que le conocían le describían como un niño introvertido y de buen corazón, al que se veía a menudo jugando con sus hermanos y explorando los alrededores rurales de Alcolu. Sin embargo, la tranquilidad de la infancia de George pronto se vería truncada por un horrible crimen que cambiaría para siempre el curso de su vida. El 23 de marzo de 1944, las vidas de 2 niñas, Betty June Binnicker, de 11 años, y Mary Emma Thames, de 7, fueron trágicamente segadas. Los brutales asesinatos conmocionaron a la unida comunidad y dejaron a sus habitantes sumidos en el miedo y la incredulidad.
Mientras los investigadores se afanaban por encontrar al autor, los ojos de la sospecha se volvieron hacia George Stinney Jr., un muchacho de apenas 14 años. El juicio de George Stinney Jr. comenzó el 24 de abril de 1944, justo un mes después de los trágicos asesinatos de Betty June Binnicker y Mary Emma Thames. La sala del tribunal se llenó de tensión mientras la fiscalía presentaba sus argumentos contra el joven acusado. La acusación se basó en gran medida en pruebas circunstanciales y testimonios de testigos, muchos de los cuales fueron posteriormente cuestionados por su fiabilidad y credibilidad. A pesar de la falta de pruebas concretas que vincularan a George con el crimen, el jurado, compuesto exclusivamente por blancos, parecía decidido a declararlo culpable. El abogado defensor de George, Charles Plowden, se enfrentó a un reto de enormes proporciones al intentar construir una defensa sólida para su joven cliente. La estrategia legal de Plowden, marcada por su falta de vigor y eficacia, sería más tarde objeto de un intenso escrutinio y crítica por sus deficiencias y oportunidades perdidas. A lo largo del juicio de George, Plowden se encontró con numerosos obstáculos que impidieron sus esfuerzos por presentar un caso convincente en defensa de George. Una de las principales críticas contra Plowden fue que no llamó a testigos cruciales, ni presentó pruebas que podrían haber reforzado la inocencia de George y puesto en duda los argumentos de la acusación. La ausencia de una estrategia de defensa sólida, caracterizada por la pérdida de oportunidades para rebatir aspectos clave de la versión de la acusación y presentar contraargumentos convincentes, dejó a George vulnerable y expuesto en la sala. Las deficiencias percibidas por Plowden como abogado defensor de George se convertirían más tarde en un punto central del análisis y el debate posteriores al juicio, y muchos cuestionaron la eficacia de su representación legal y el impacto que tuvo en el resultado del caso. El juicio duró apenas 2 horas y media, un tiempo sorprendentemente corto, teniendo en cuenta la gravedad de los cargos que se le imputaban. La acusación se basó en gran medida en confesiones forzadas, obtenidas sin la presencia de los padres de George ni de su abogado. Es importante señalar que George, que en aquel momento solo tenía 14 años, fue sometido a intensas tácticas de interrogatorio por parte de las fuerzas del orden. Las circunstancias que rodearon su confesión suscitaron serias dudas sobre su validez y la posible coacción que implicaba. El 16 de junio de 1944, tras solo 10 minutos de deliberaciones, el jurado emitió su veredicto. George Stinney Jr. fue declarado culpable de los asesinatos de Betty June Binnicker y Mary Emma Thames. La sala del tribunal estalló en aplausos, una escalofriante muestra de los prejuicios raciales que impregnaban la época. El juez, M.P. Harley, condenó a George a morir electrocutado. Con solo 14 años, George se convirtió en la persona más joven en ser ejecutada en Estados Unidos en el siglo XX. La escandalosa rapidez y el resultado del juicio hicieron que muchos se cuestionaran la imparcialidad del sistema judicial y el trato que recibían los afroamericanos en el sur. El caso de George se convertiría más tarde en un símbolo de las arraigadas injusticias raciales que asolaban la época. Tras la condena y posterior pena de muerte de George Stinney Jr., su caso se desvaneció en el olvido, sepultado bajo el peso de las tensiones raciales y las injusticias sistémicas. Pero la memoria de George y la búsqueda de justicia no caerían en el olvido. En los años siguientes, activistas de los derechos civiles, juristas y ciudadanos preocupados empezaron a cuestionar la validez de la condena de George. Trabajaron incansablemente para descubrir nuevas pruebas y arrojar luz sobre los fallos y las injusticias que empañaron su juicio. Uno de los momentos cruciales en el camino hacia la exoneración de George se produjo en 2004, cuando un abogado de Carolina del Sur, Steve Mackenzie, se topó con el caso mientras investigaba injusticias históricas. Mackenzie estaba decidido a reparar los errores del pasado y hacer justicia a George. Cuando leí por primera vez sobre el caso de George, me sorprendió la falta de pruebas y la precipitación del juicio. Tenía claro que un muchacho inocente había sido condenado y ejecutado injustamente. Mackenzie dijo que sabía que tenía que hacer todo lo que estuviera en su mano para sacar a la luz esta injusticia. La implacable búsqueda de justicia de Mackenzie le llevó a descubrir pruebas cruciales que habían sido pasadas por alto o suprimidas durante el juicio de George. Estas pruebas incluían testimonios de testigos que contradecían la versión de la fiscalía y ponían en duda la culpabilidad de George. Armado con estas nuevas pruebas, Mackenzie presentó una moción para un nuevo juicio en 2013, argumentando que los derechos constitucionales de George habían sido violados y que se le había negado un juicio justo. La moción se encontró con la resistencia del Estado, pero Mackenzie y su equipo se negaron a dar marcha atrás. Finalmente, el 17 de diciembre de 2014,
La jueza Carmen Mullen concedió a George Stinney Jr. una exoneración póstuma, declarando que su condena y ejecución habían sido un grave error judicial. Fue una victoria agridulce, que llegó 70 años tarde para George y su familia. La exoneración de George Stinney Jr. sirvió para recordar las injusticias que pueden producirse en el sistema judicial y la importancia de luchar por la verdad y la igualdad. También suscitó un renovado debate sobre la necesidad de reformar la justicia penal y erradicar los prejuicios raciales. Hoy, la historia de George sigue siendo un inquietante recordatorio de las devastadoras consecuencias de los prejuicios raciales y de la urgente necesidad de un sistema de justicia justo y equitativo. Que su memoria sirva de catalizador para el cambio y de testimonio de la resistencia de quienes se niegan a permitir que prevalezca la injusticia. Así que empezamos a demostrar nuestra lealtad a Satanás, rompiendo los mandamientos de Dios, y al final solo quedó uno: no matarás. Sean Sellers. En los anales de la historia criminal, pocos casos son tan escalofriantes e inquietantes como el de Sean Sellers. Nacido el 18 de mayo de 1969 en Corcoran, California, Sellers llegaría a cometer una serie de actos atroces que mancharían su nombre para siempre. Fue en la fatídica noche del 5 de marzo de 1986 cuando Sellers llevó a cabo su primer acto brutal. En los tranquilos confines de su casa de Oklahoma City, su madre, Vonda, y su padrastro, Lee Bellofato, dormían plácidamente en su dormitorio. No sabían que sus vidas estaban a punto de truncarse trágicamente. Vestido solo con ropa interior, Sellers entró en la habitación con una determinación escalofriante. Empuñaba una pistola, un arma que se convertiría en el instrumento de sus crímenes atroces. Con calculada precisión, disparó primero a su padrastro, Lee, despertando bruscamente a su madre de su letargo. Cuando Vonda Bellofato abrió los ojos, se encontró con una imagen espeluznante. Su propio hijo, Sean Sellers, estaba de pie ante ella, con el rostro retorcido por una oscuridad inimaginable. En un acto de pura maldad, Sellers apuntó el arma a la cara de su madre y apretó el gatillo. El sonido ensordecedor del disparo rompió la tranquilidad de la noche, pero los horrores de aquella noche no acabaron ahí. En un intento desesperado por ocultar su culpabilidad, Sellers organizó meticulosamente la escena del crimen para que pareciera que un intruso había cometido los asesinatos. Evitó cuidadosamente las salpicaduras de sangre, vistiendo únicamente ropa interior, un escalofriante detalle que puso de manifiesto su premeditación. Sin embargo, la espeluznante verdad de los crímenes de Sellers iba más allá del asesinato de sus padres. En una confesión posterior, admitió otro acto de violencia que había tenido lugar el año anterior. En 1985, Sellers mató brutalmente a Robert Paul Bauer, dependiente de una tienda Circle K que se había negado a venderle cerveza. Esta revelación conmocionó a la comunidad y consolidó aún más el estatus de Sellers como asesino a sangre fría. En su juicio, Sellers hizo una afirmación impactante que cautivaría a la nación y desataría un frenesí mediático. Se declaró satanista practicante en el momento de los asesinatos, afirmando que estaba bajo la influencia de una entidad demoníaca llamada Esurate. Según Sellers, fue esta posesión la que le llevó a cometer estos atroces actos. En documentos posteriores, Sellers reveló el alcance de su implicación en el satanismo, afirmando haber leído la Biblia satánica de Anton LaVey cientos de veces durante su adolescencia. Creía que el satanismo le ofrecía una vía para controlar su vida, una ideología retorcida que, en última instancia, le conduciría por un camino de destrucción. A pesar de sus afirmaciones de posesión demoníaca y del argumento de la defensa de que su adicción al juego Dragones y Mazmorras desempeñaba un papel en sus crímenes, el jurado permaneció impasible. Sellers fue declarado culpable de múltiples homicidios y condenado a muerte en 1986. La decisión del jurado se vio influida, además, por la ausencia en aquel momento de la opción de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras estaba confinado entre los muros de su celda, Sean Sellers emprendió un extraordinario viaje de redención. Fue entre rejas donde encontró consuelo y una nueva fe en el cristianismo, lo que alteró para siempre el curso de su vida y de su caso. La conversión religiosa de Sellers se convirtió en el punto central de su campaña por la clemencia. Sus amigos se unieron a él y crearon un sitio web para compartir su historia y recabar apoyos. El propio Sellers se convirtió en un firme defensor de su causa, utilizando su plataforma para destacar el poder transformador de la fe y su remordimiento por los delitos que había cometido. El impacto de la conversión religiosa de Sellers se dejó sentir por todas partes. Su historia captó la atención de los medios de comunicación,
lo que le valió apariciones en programas destacados como The Oprah Winfrey Show y un notorio segmento de Geraldo sobre satanismo. Los documentales sobre satanismo y asesinos en serie también incluyeron a Sellers, amplificando aún más su mensaje de redención. Sin embargo, la conversión de Sellers suscitó escepticismo, sobre todo entre sus hermanastros. Pusieron en duda la sinceridad de su nueva fe, considerándola un intento calculado de manipular a la opinión pública y conseguir clemencia. Solo su abuelastro creía en la autenticidad de la transformación de Sellers, mientras que el capellán de la prisión se mantenía firme en su creencia de que Sellers había encontrado realmente la salvación. A medida que se desarrollaba el caso de Sellers, su conversión religiosa suscitó profundos interrogantes sobre la naturaleza del perdón y la posibilidad de redención. Sus partidarios argumentaron que su nueva fe, unida a su edad en el momento de cometer los delitos, justificaba una reconsideración de su condena. Creían que su labor religiosa, desde la cárcel, tenía más peso que la necesidad del Estado de ejecutarlo. Sin embargo, el camino hacia la clemencia estuvo plagado de dificultades. Las apelaciones de Sellers ante el Tribunal de Apelaciones del 10º Circuito de EUU y el Tribunal Supremo de EEUU resultaron finalmente infructuosas. Los tribunales se negaron a intervenir, confirmando su condena a muerte, a pesar de las pruebas clínicas reconocidas de su trastorno mental y del clamor internacional contra la ejecución de una persona que era un niño en el momento de cometer sus crímenes. 2 días antes de su ejecución, Sellers presentó 2 recursos más. El primero, presentado ante un tribunal federal de distrito, acusaba a la Junta de Indultos y Libertad Condicional del Estado de violar sus derechos civiles. Sellers alegó que las decisiones de la Junta no eran imparciales, sino caprichosas. Sin embargo, el recurso fue denegado, ya que la cuestión había sido examinada y rechazada por los tribunales estatales en numerosas ocasiones. La segunda apelación, presentada ante el Tribunal de Apelación de lo Penal del Estado, alegaba que el Tribunal de Apelación del Estado había cometido un error al dictaminar que Sellers había renunciado a su petición de demencia en el juicio. El Tribunal Estatal de Apelaciones admitió su error en la justificación jurídica, pero finalmente rechazó el recurso de Sellers al reconsiderar el caso en cuanto al fondo. A medida que se acercaba el día de su ejecución, la condena del inminente destino de Sellers llovía de diversas fuentes. La Unión Europea, el arzobispo Desmond Tutu, el Colegio de Abogados de Estados Unidos y Bianca Jagger fueron algunos de los que expresaron su preocupación por la edad que tenía en el momento de cometer los crímenes y por el poder transformador de su obra religiosa. El 4 de febrero de 1999, en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma, en McAlester, Sellers fue ejecutado mediante inyección letal. Sus últimos momentos estuvieron marcados por una profunda muestra de fe. Se dirigió a sus hermanastros, reconociendo su odio hacia él e instándoles a buscar consuelo en Dios. En los minutos previos a su ejecución, Sellers cantó música cristiana moderna y proclamó su deseo de reunirse con su Padre Celestial. Cuando le condenaron a muerte, intentamos apelar e ir al habeas corpus. Eso es lo que Walter Long estaba tratando de lograr, pero que cayó a través. Napoleon Beasley. La historia de Napoleon Beasley comienza un fatídico día de abril de 1994, cuando cometió un crimen que cambiaría para siempre su vida y la de los implicados. A la tierna edad de 17 años, Beasley emprendió un camino de violencia y destrucción que le llevaría finalmente a la ejecución. El 19 de abril de 1994, Beasley, junto con sus cómplices Cedric y Donald Coleman, emprendió un siniestro plan para robar un vehículo de lujo. Su objetivo era el empresario John Luttig, de 63 años, propietario de un codiciado Mercedes-Benz. Luttig no sabía que su vida estaba a punto de truncarse trágicamente. En la tranquila localidad de Grapeland, Texas, Beasley y sus cómplices se acercaron a la casa de Luttig. Con el corazón lleno de malicia, Beasley disparó 2 tiros a Luttig, alcanzándole en la cabeza. El motivo estaba claro: robarle su preciada posesión, pero la violencia no terminó ahí. Mientras Luttig yacía en el suelo, luchando por su vida, Beasley dirigió su atención hacia la esposa de Luttig. La apuntó con su arma, dispuesto a desatar otra oleada de terror. Milagrosamente, logró escapar de la segunda bala haciéndosela muerta, evitando por poco el mismo destino que su marido. Las secuelas de este atroz crimen conmocionaron a la comunidad, dejando un rastro de devastación a su paso. La pérdida de un esposo y padre querido, la sensación de seguridad destrozada y los recuerdos de aquel terrible día perseguirían para siempre a la familia Luttig. Las acciones de Beasley no quedaron impunes. A los ojos de la ley, era un asesino a sangre fría, y la justicia exigía un castigo. Beasley, junto con sus cómplices, se enfrentó a las consecuencias de sus actos.
mientras que Beasley acabaría pagando el precio más alto. Sus cómplices fueron condenados a 40 años de prisión. Las batallas legales y las apelaciones que rodearon el caso de Napoleon Beasley fueron tan intensas y complejas como el propio delito. Tras su condena, Beasley y su equipo legal lucharon incansablemente para impugnar el veredicto y solicitar clemencia. El caso acaparó una gran atención y suscitó un debate más amplio sobre la pena de muerte, especialmente cuando se trata de delincuentes juveniles. Tras su condena, Beasley presentó un recurso de habeas corpus ante el Tribunal de Primera Instancia del Estado de Texas el 3 de junio de 1997. Esto marcó el inicio de una serie de procedimientos judiciales que durarían varios años. El 5 de septiembre de 1997 se celebró una vista probatoria y el 31 de octubre de 1997 el Tribunal de Primera Instancia emitió conclusiones de hecho y de derecho que denegaban la solicitud de Beasley de habeas corpus. Sin inmutarse, el equipo jurídico de Beasley buscó otras vías de reparación. El 21 de enero de 1998, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Texas aceptó las conclusiones del Tribunal de Primera Instancia y denegó el recurso de habeas corpus. Beasley se dirigió entonces al Tribunal de Distrito de EU para el Distrito Este de Texas, presentando una petición de habeas corpus el 1 de octubre de 1998. Sin embargo, esta petición fue finalmente denegada. La batalla legal continuó y Beasley solicitó amparo al Tribunal Supremo. El 13 de junio de 2001 solicitó la revisión por certiorari de la denegación del habeas corpus federal. Además, el 28 de junio de 2001, Beasley solicitó al Tribunal Supremo la suspensión de la ejecución. Sin embargo, el 13 de agosto de 2001, el Tribunal Supremo votó 3-3 sobre la solicitud de suspensión de Beasley, con lo que la decisión del Quinto Circuito quedó en pie y rechazó de hecho la petición de Beasley. A pesar de estos contratiempos, el equipo jurídico de Beasley persistió. El 26 de octubre de 1999, el Tribunal de Distrito denegó la reconsideración y el 28 de diciembre de 1999, el Tribunal de Distrito de EU permitió a Beasley presentar un recurso. El 1 de junio de 2000, Beasley presentó su escrito de apelación ante el Tribunal de Apelación del Quinto Circuito de los Estados Unidos. Sin embargo, el 9 de febrero de 2001, el Quinto Circuito emitió una opinión publicada en la que denegaba la solicitud de Beasley de que se le concediera el habeas corpus. El 15 de marzo de 2001, el tribunal también rechazó la petición de nueva audiencia de Beasley. En medio de estas batallas legales, el Tribunal de Distrito del Condado de Smith, Texas, fijó la fecha de ejecución de Beasley para el 15 de agosto de 2001. La inminente ejecución llevó a Beasley a solicitar la revisión del certiorari al Tribunal Supremo el 22 de mayo de 2002. Sin embargo, el 28 de mayo de 2002, el Tribunal Supremo votó por unanimidad, 6-0, rechazar la solicitud de Beasley de un recurso de habeas corpus. La trayectoria jurídica de Napoleon Beasley estuvo marcada por numerosas apelaciones, peticiones y vistas, todas ellas encaminadas a impugnar su condena y sentencia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de su equipo jurídico y del amplio debate en torno a su caso, no se pudo evitar la ejecución de Beasley. Las implicaciones generales del caso de Beasley fueron más allá de los detalles de su delito. Provocó un intenso debate sobre la pena de muerte, especialmente cuando se trata de delincuentes juveniles. Organizaciones como Amnistía Internacional abogaron por la clemencia, alegando la edad de Beasley en el momento del delito y su oposición a la pena capital en general. Sin embargo, la ejecución de Beasley puso de manifiesto la complejidad y la profunda división de opiniones que rodean a la pena de muerte en Estados Unidos. En 2005, el Tribunal Supremo dictaminó en el caso Roper contra Simmons que la ejecución de delincuentes menores de 18 años en el momento de cometer sus delitos era inconstitucional. Esta sentencia fue posterior a la ejecución de Beasley, pero reflejaba la evolución de la comprensión de la culpabilidad y la capacidad de cambio de los delincuentes juveniles. El caso adquirió una complejidad añadida debido a los vínculos personales entre la familia de la víctima y el sistema judicial. John Luttig era el padre del juez federal de Estados Unidos, J. Michael Luttig, lo que llevó a 3 de los 9 jueces del Tribunal Supremo a recusarse de las apelaciones de Beasley. La implicación de figuras tan prominentes no hizo sino aumentar la intensidad de la batalla legal que siguió. El periplo de Beasley por el sistema judicial estuvo plagado de recursos, peticiones y vistas. Luchó incansablemente para anular su condena y escapar del destino que le aguardaba. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, los tribunales confirmaron finalmente su condena, dejando a Beasley sin otro recurso que afrontar las consecuencias de sus actos. La noche del 28 de mayo de 2002, en la unidad Walls de Huntsville, Texas,
Beasley se encontraba en una celda sin ventanas, preparándose para afrontar su destino final. Cuando solo le quedaban unas horas, hizo todo lo posible por mantener la calma y la impasibilidad, consciente de que cualquier muestra de remordimiento o arrepentimiento podría ser vista con cinismo por los testigos de su ejecución. Fuera de los muros de la prisión, se congregó una multitud que representaba a una sociedad dividida. Los partidarios de la pena de muerte creían que se estaba haciendo justicia, que la ejecución de Beasley era una consecuencia necesaria de su atroz crimen. Sostenían que el castigo debía ajustarse a la gravedad del delito y que la sociedad tenía derecho a protegerse de individuos capaces de semejante violencia. En el otro lado del debate, los detractores de la pena de muerte se manifestaron pidiendo clemencia y cuestionando la moralidad y eficacia de la pena capital. Sostenían que la ejecución de Beasley no aportaría verdadera justicia, sino que perpetuaría un ciclo de violencia y venganza. Creían en la posibilidad de rehabilitación y de redención, incluso en los crímenes más atroces. A medida que se acercaba la hora señalada, el ambiente se volvía cada vez más tenso. La familia de Beasley, dividida entre su amor por él y el peso de sus actos, luchaba con sus propias emociones. Habían estado a su lado durante todas las batallas legales, esperando contra toda esperanza un resultado diferente. Ahora se enfrentaban a la realidad de su ejecución inminente. En la cámara de ejecución, Beasley estaba atado a una camilla, con el corazón palpitante y la mente acelerada. La sala estaba llena de testigos, incluidos miembros de los medios de comunicación, funcionarios de prisiones y representantes de ambas partes del debate sobre la pena de muerte. La gravedad del momento flotaba en el aire. A las 6 en punto, se administró la inyección letal. Mientras los productos químicos corrían por las venas de Beasley, su vida se desvanecía lentamente. Sus últimas palabras resonaron en la sala, expresando una mezcla de remordimiento y decepción ante un sistema que, en su opinión, no había hecho justicia. La ejecución de Napoleon Beasley, el 28 de mayo de 2002, marcó el final de un capítulo de una historia llena de tragedia y controversia. Mientras la inyección letal corría por sus venas, la vida de Beasley llegaba a su fin, dejando tras de sí un legado que se entrelazaría para siempre con el debate en torno a la pena de muerte. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Si le ha gustado, haga clic en cualquiera de las tarjetas de la pantalla para ver más vídeos interesantes como este.